Ustedes, hoy en esta mañana de sábado vamos a estudiar una parábola, y esta parábola que vamos a estudiar nos va a hablar de el sostén propio, y vamos a mirar cómo una parábola nos va a enseñar el sostén propio. Así que le hemos titulado al tema la parábola del sostén propio. Y a ver cuántos de los que estamos aquí vamos a salir como obreros en la viña del Señor. Vamos a ponernos de rodillas. Vamos a colocarnos de rodillas para pedir la dirección de nuestro Dios. Amantísimo Dios, que tu morada está en las alturas de los cielos, nos postramos de rodillas, mi Dios, para pedir tu dirección, la unción de tu Espíritu Santo, la presencia de Él en nuestro medio, para que sea Él quien nos lleve a toda la verdad, quien nos guíe a toda justicia y quien nos haga entender el sostén propio, quien nos haga entender cuál es el propósito por el cual fuimos llamados, y que hagas ese llamado personal a tu viña para ir a trabajar en ella, a tus obreros, a tus labradores, porque la mies es mucha, pero pocos son los obreros. Te ruego y te suplico, Señor mi Dios, que coloques un carbón encendido en mis labios para poder transmitir tu palabra, y que no sean mis palabras, sino que sean las tuyas. Porque en nosotros no hay nada bueno. Nosotros no somos dignos de que alguien nos escuche, pero tú sí eres digno que te escuchen. Por eso, al abrir tu palabra y leerla y escudriñar lo que tú nos has dejado escrito, que no las leamos conscientes de que alguien nos las está leyendo, sino que las leamos porque salieron de tus labios, y tus santos profetas y tus santos apóstoles la escribieron para nuestro tiempo, para nuestra educación, para nuestra instrucción. Así pues, Señor, dirígenos, toma el control de este servicio, pues todo es para tu honra y tu gloria. Todo esto te lo vamos a pedir y suplicar en el precioso y bendito nombre de tu Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén. ¿A cuántos de ustedes les gustan las parábolas? Las parábolas son los medios que utilizó el Señor para compartir su palabra de una manera tan sencilla que hasta un niño pudiera entenderla. Y vamos a mirar nosotros la parábola del sostén propio. ¿Se imaginan ustedes cuál puede ser esa parábola? La parábola del sostén propio. Hemos oído hablar de la parábola de las 10 vírgenes. Hemos oído hablar de la parábola del trigo y la cizaña. Hemos oído hablar de la parábola de los peces. Pero hay una parábola en esencial que nos va a enseñar el sostén propio. Y vamos a mirar por qué es que el Señor permitió el sostén propio. Así que vamos a buscar en la palabra de Dios. Le mandamos saludos a nuestra hermana Durán, que nos está acompañando a través de los medios de comunicación. Vamos a abrir la palabra de Dios en esta parábola, en el capítulo 10 de Lucas. Lucas capítulo 10. Y vamos a comenzar en el versículo 25.
Lucas capítulo 10 y el versículo 25. ¿Cómo dice el encabezado de sus Biblias? Enseñanza mediante parábolas. Y dice el versículo 25, he aquí un doctor de la ley se levantó y dijo, para probarle, maestro, ¿qué haré para heredar la vida eterna? ¿Quién le está preguntando? Un doctor de la ley, un escriba, alguien que conoce la palabra de Dios. Versículo 26, y él le dijo, ¿qué dijo el Señor? ¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Versículo 27, y él respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente. ¿Y qué más dice ahí? Y a tu prójimo como a ti mismo. Saben que a veces nosotros colocamos ese primer mandamiento más alto que el otro. Pero los dos mandamientos están al mismo nivel. Así como amamos a Dios, debemos de amar a nuestro prójimo. Dice el versículo 28. ¿Quién responde en el versículo 28? Nuestro Señor Jesús. Y dice, bien has respondido, doctor de la ley. Haz esto y vivirás. ¿Qué sería lo contrario a eso, hermanos? No hagas esto y morirás. Versículo 29, en esa conversación entre el doctor de la ley y Cristo. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? ¿Sabía el doctor de la ley quién era su prójimo? Sí. ¿Sabemos nosotros, hermanos, quién es nuestro prójimo? Y ahora, para explicarle a este doctor de la ley qué va a hacer Cristo, va a relatarle una parábola. Esa parábola no era dirigida para el doctor de la ley. Esa parábola es dirigida para nosotros. ¿Y cómo se llama esta parábola? La que va a relatar Cristo. ¿Cómo se llama esta parábola? La parábola del buen samaritano. Y esta es la parábola del sostén propio, la parábola del buen samaritano. Así que vamos a leer la parábola del buen samaritano y luego, así como estudiamos anoche, vamos a explicar la interpretación de la parábola del buen samaritano. Dice el versículo 30. Y respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Y aconteció, versículo 31, que descendió ¿quién? Un sacerdote por aquel camino. Y cuando lo vio, pasó por el otro lado. Versículo 32. Y asimismo, ¿quién más? Un levita. Cuando llegó cerca de aquel lugar,
y lo vio, pasó por el otro lado. Versículo 33. Pero un samaritano que iba de camino, vino a donde él estaba, y cuando lo vio, tuvo compasión de él. Y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole sobre su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Y otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuida de él, y todo lo que de más gastares, yo, cuando vuelva, te lo pagaré. Versículo 36. Ahora Cristo va a hacer una pregunta. La primera pregunta la hizo el doctor de la ley: ¿y quién es mi prójimo? Ahora Cristo le regresa la pregunta al doctor de la ley en el versículo 36. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? ¿Y qué respondió el doctor de la ley? Y él le dijo: el que mostró con él misericordia. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Ahí encontramos nosotros lo que se llama la parábola del sostén propio. Aparece un samaritano. ¿Saben ustedes que los samaritanos no eran aceptados por el pueblo judío? No eran aceptados por los sacerdotes ni por los levitas. Eran 2 tipos de personas que no se aceptaban entre sí. A pesar de que adoraban al mismo Dios, no se aceptaban entre sí. Ni se podían sentar a comer juntos a la mesa. Porque el sacerdote no se relacionaba con el samaritano, ni mucho menos el levita. Nuestro Señor Jesucristo vino a romper esa línea. Vino a romper esas divisiones. Y cuando Él llegó a cumplir su misión, Él los relaciona tanto al sacerdote, al levita, como al samaritano en la misma parábola. En una ocasión, la Biblia nos va a decir cómo era esa relación entre judíos y samaritanos. Vamos a buscar el Evangelio de Juan, capítulo 4. El Evangelio de Juan, capítulo 4. Versículo 1. Ahí vamos a encontrar a un sacerdote. Juan capítulo 4 y el versículo 1. ¿Ya lo tenemos? Miren lo que dice la palabra de Dios a través de el discípulo Juan. Y cuando el Señor entendió que los fariseos habían oído que Jesús hacía y bautizaba más discípulos que Juan, aunque Jesús, dice el versículo 2, no bautizaba, sino sus discípulos bautizaban. ¿Qué hacía Jesús? ¿Bautizaba por medio de quién? Por medio de sus discípulos. Eso también nos los va a decir Juan capítulo 3, ahí atrásito, versículo 22. Juan 3, 22, donde nos dice:
Después de estas cosas, vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estuvo allí con ellos y bautizaba. Y también Juan bautizaba en Hinón, junto a Salim, porque allí había mucha agua y venían y eran bautizados. Así que encontramos ahí que Jesús bautizaba por medio de ¿quién? De sus discípulos. ¿Quién más bautizaba? Juan el Bautista. En una ocasión le preguntaron a Jesús si el bautismo, Jesús respondió cuando le preguntaron si el bautismo era de Dios o de los hombres. Y los fariseos no contestaron. Hoy en día, de igual manera, en el sostén propio a veces preguntan, ¿y los que bautizan allá? ¿Son bautismos que Dios aprueba o que no aprueban? Muchos líderes dicen que los bautismos en el sostén propio no son válidos. Lo mismo que están haciendo los fariseos aquí. No aceptaban los bautismos de Jesús y no aceptaban el bautismo de Juan. Juan capítulo 4, versículo 3, nos dice, dejó Judea y se fue otra vez a Galilea, Cristo. ¿Y qué dice el versículo 4, hermanos? Y le era necesario pasar por Samaria. ¿Saben ustedes que los discípulos tampoco querían pasar por Samaria? Porque en una ocasión los discípulos dijeron, Señor, los samaritanos son nuestros enemigos, ¿cómo vamos a pasar por en medio de ellos? Y es que había habido una rencilla entre samaritanos y judíos en la era y en el tiempo de Nehemías profeta, y en los tiempos y era de Esdras profeta, cuando estaban reconstruyendo el templo. Había habido una rencilla entre judíos y samaritanos y no se hablaban, no se llevaban, no se juntaban a comer, se consideraban enemigos. Y ahora Jesús, ¿qué le está diciendo a sus discípulos? Me es necesario pasar por Samaria. Y dice el versículo 5, vino pues a una ciudad de Samaria que se llamaba Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. ¿Y qué había en Samaria? Había un pozo. ¿Y quién hizo ese pozo? Jacob. ¿Y quién fue Jacob? Hijo de Isaac. ¿Y qué encuentro tuvo Jacob con el Hijo de Dios? Una batalla. Un encuentro personal. Pasó un momento de angustia a Jacob, cuando el ángel de Jehová le dislocó su cadera. Pues ahí en Samaria había un símbolo del Dios de Israel. Había un fundamento del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. ¿Y quién iba a ese pozo? Los samaritanos. Miren lo que dice la Biblia. Versículo 6. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo, y era como la hora sexta. Y vino una mujer de Samaria
a sacar agua y Jesús le dijo: dame de beber. Pues los discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. Versículo 9. ¿Qué le responde la samaritana? ¿Cómo es que tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque los judíos no tienen tratos con los samaritanos. ¿Quiénes no tenían trato con los samaritanos? Los judíos. ¿Y quién fue el primero que pasó junto al hombre que había sido robado, maltratado, golpeado y dejado tirado en el camino? Un judío. Era un sacerdote. ¿Y quién fue el segundo que pasó al lado de ese mismo hombre que había sido golpeado, robado y golpeado? Un levita. Era un judío también. Y pasó al lado porque los judíos no se llevaban con los samaritanos. Pero ¿qué decía el sacerdote? ¿Qué decía el doctor de la ley? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y Jesús le responde: bien has dicho. ¿Y qué más responde el doctor de la ley? Y a tu prójimo como a ti mismo. Bien respondes, dijo Jesús. Pero el doctor de la ley, para tentarle, hizo la pregunta: ¿y quién es mi prójimo? Y aquí encontramos a una mujer que le está diciendo a Jesús: Jesús, tú eres judío. ¿Cómo tú me pides a mí agua cuando nosotros no nos hablamos, no nos llevamos, no nos juntamos? ¿Cómo me pides agua? Dice el versículo 10. Respondió Jesús y le dijo: si conocieses el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías a él y él te daría agua viva. ¿Sabía la mujer con quién estaba hablando? No, en ese momento no sabía. Poco después iba a saber. Pero estamos mirando que los judíos y los samaritanos no se llevaban. ¿Y qué hizo Cristo? ¿Siguió las costumbres y tradiciones de los judíos? ¿Siguió las costumbres y las tradiciones de los sacerdotes y de los levitas? No. ¿Qué hizo Cristo? ¿Saben lo que hizo Cristo? Cristo rompió un yugo que por generaciones atrás la nación judía había cargado sobre sus espaldas, de que si el sacerdote le decía al pueblo, no te juntes con el samaritano, el pueblo obedientemente le decía al sacerdote, sí, Señor, no nos juntaremos con el samaritano. Y cuando el levita salía y decía lo mismo que decía el sacerdote, el pueblo decía, sí, no nos juntaremos con los samaritanos. ¿Y qué hace Jesús? Viene a romper con esa tradición y con esos mandamientos de hombres. Viene a romper con un yugo que por generaciones había desviado a la nación judía el propósito para el cual Dios los había levantado. ¿Y cuál era el propósito para el cual Dios había levantado
a la nación judía y al sacerdocio del santuario terrenal, para hacer luz a todas las naciones y para dar a conocer a el Mesías, al Hijo del Dios viviente. Pero ¿qué habían hecho los sacerdotes y levitas? Ellos decían quiénes eran dignos de conocer esa preciosa verdad. Y ellos decían, los samaritanos no tienen derechos a conocer a el Mesías. Mandamientos de hombres. ¿Y qué hacía el pueblo? El pueblo obedecía y el pueblo decía, sí, dirigentes del templo, ustedes tienen razón. Esta gente samaritana no tiene derecho a conocer el Mesías. ¿Saben ustedes que hoy en la actualidad estamos como los judíos? Que le obedecemos más a los sacerdotes y levitas que a lo que está escrito en la palabra de Dios. ¿Y saben qué es lo que hace un sistema religioso? Precisamente eso. Ordenar y conducir mentes humanas colocando mandamientos de hombre por encima de los mandamientos de Dios. Y aquí encontramos a Jesús, que le da a esta mujer samaritana esa agua para que salte para vida eterna. En una ocasión, en una misma ciudad de Samaria, vamos a ir a Lucas, capítulo 17 ahora. Lucas capítulo 17. Versículo 11. Jesús está rompiendo todos los estereotipos que se encontraban en su época. Y en Lucas capítulo 17 y el versículo 11 dice la palabra de Dios. Ahora, a través del doctor Lucas. Lucas 17:11 dice, y aconteció que yendo él, es decir, Cristo, a Jerusalén, ¿qué hizo nuevamente? Pasó por medio de Samaria y de Galilea. Versículo 12. Y entrando en una aldea, le vinieron al encuentro, ¿quiénes? 10 hombres leprosos que se pararon a lo lejos y alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Versículo 14. Cuando él los vio, les dijo, id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que yendo, ellos fueron limpiados. Ahí encontramos que nuevamente pasó por Samaria. ¿Y qué hizo Cristo? Sanó. Pues encontramos en la parábola de Lucas, la del buen samaritano, incluidos a la nación judía, representados por el sacerdote, representados por el levita, pero aparece en la parábola un samaritano. Aquí está el samaritano. El sacerdote, ¿dónde trabajaba el sacerdote? En el templo. ¿Y dónde trabajaba el levita? En el templo. ¿Quiénes trabajan hoy en día en el templo? Los pastores.
Los pastores están simbolizados por los sacerdotes y por el levita. Los pastores trabajan en el templo. Y vamos a mirar nosotros a quién representa esta nación judía. Vamos a leer Lucas capítulo 17, versículo 30. Lucas capítulo 17 y el versículo 30, para darle la interpretación de cómo esta parábola en 1891, ¿qué año dije? 1891 fue utilizada como la parábola del sostén propio. 1891 fue utilizada como la parábola del sostén propio. Así que, si en 1891 esta parábola fue utilizada como la parábola del sostén propio, ¿a quién representaría la nación judía? A los adventistas del séptimo día. Y vamos a leerla en ese contexto. Lucas capítulo 10, versículo 30. Dice la Biblia, Lucas 10, 30. Y respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndolo se fueron dejándolo medio muerto. Encontramos a un hombre ahí, ¿cómo? Medio muerto. ¿Pero qué le hicieron a este hombre? Le robaron. ¿Qué más le hicieron? Lo golpearon, lo despojaron, lo hirieron y lo dejaron casi muerto. Vamos a movernos, no pierdan Lucas 10 y vamos a movernos a Hechos. Hechos, capítulo 10. Hechos, capítulo 10, versículo 34. Vamos a conocer un poquito más a nuestro Dios. Hechos 10, 34. Y aquí Pedro está dando un sermón. Y está dando un sermón porque ahora Pedro va a seguir los mismos pasos del Señor Jesucristo. Y es que ahora Pedro tiene que romper con ese mismo yugo que está sobre la gente, de que solamente ciertas personas tienen el derecho al evangelio. Y miren lo que contesta Pedro. Dice el versículo 34, ¿qué dijo Pedro? Entonces Pedro, abriendo su boca, dijo, a la verdad entiendo. ¿Qué entendió Pedro? Que Dios no hace acepción de personas. Entonces, ¿qué era lo que antes no entendía Pedro? Que Dios hacía acepción de personas. Es decir, estos tienen derecho al evangelio y estos no tienen derecho. Pero Pedro ahora entiende, gracias a la enseñanza de Jesús, que Dios es el Padre de todas las criaturas.
y que Él no hace acepción de personas. Que Dios puede ser Dios para el judío como para el samaritano. Porque es un solo Dios. ¿Y quién lo entendió? Pedro. ¿Qué más entendió Pedro? Pedro entendió que la muerte de nuestro Señor Jesucristo trae vida eterna tanto para griegos como para judíos, tanto para gentiles como para judíos, tanto como para judíos como para samaritanos. Por eso Dios no hace acepción de personas. En Lucas capítulo 10 y el versículo 30, ahí hay un hombre que está tirado. ¿Qué entendió el samaritano? Que no entendían los sacerdotes y levitas. Que Dios no hace acepción de personas. ¿Y quién lo entendió? ¿El que trabajaba en el templo o el que no trabajaba en el templo? El que no trabajaba en el templo. ¿Se acuerdan que en una ocasión el Señor Jesús también contó una parábola donde donde un hombre tenía 2 hijos? Y a uno le dijo: ve y trabaja en mi viña. ¿Y qué contestó el hijo? Sí, padre, yo voy. Y fue, y no fue. Y al otro hijo le dijo: hijo, ve a trabajar a mi viña. Y el hijo le dijo: no, padre, yo no voy. Y la Biblia dice que ese sí fue. Pues aquí encontramos que el sacerdote y el levita eran los que debían de conocer, de amar a Dios con todo su corazón, con toda su fuerza y con toda su mente, y a su prójimo como a sí mismo. Y eran los que constantemente, ¿qué estaban haciendo? Estudiando las escrituras, trabajando en el templo. Mientras que el otro, que no trabajaba en el templo, que no vivía del templo, conocía perfectamente la ley. Y es el que obedeció. Pues en 1891, hermanos, la mensajera del Señor toma esta parábola para aplicársela a los adventistas del séptimo día. Y es donde ella empieza a hablar de las líneas regulares e irregulares. 2 líneas de trabajo. Y saben ustedes que esas 2 líneas de trabajo vienen en la parábola. Porque ¿quién debía de trabajar para el prójimo? El sacerdote y el levita. Pero ¿quién también debía de trabajar para el prójimo? El samaritano. La línea regular que Dios había dispuesto al principio era a través del sacerdocio levítico. Pero este sacerdocio levítico había empezado ahora a introducir en sus medios mandamientos de hombre. Se olvidaron de que Dios no hace acepción de personas. Se olvidaron y empezaron a introducir mandamientos de hombres para decirle a los sacerdotes y levitas: ve a este campo y a este campo no.
dales el mensaje a estos y a estos no. Así que el Señor tuvo que levantar ahora un método de trabajo irregular. Por eso es que encontramos al samaritano que es algo irregular, que Cristo lo mezcle en la parábola del buen samaritano. Porque el que debía de hacer la obra era el sacerdote y el levita. Pero mete en la parábola a un pagano, porque así eran considerados los samaritanos como paganos, para hacer la obra de Dios. ¿No se les hace irregular? ¿No se les hace irregular que el que debe de estar predicando el mensaje de los tres ángeles, el mensaje de amar a Dios, el mensaje de amar al prójimo, son los pastores? Y no se les haría irregular que el de allá afuera, el pordiosero, la escoria, no se les haría algo irregular que un pastor pentecostal, un pastor que guarda el domingo allá afuera, esté dando el mensaje que debería de estar dando un pastor adventista. ¿No se les hace algo irregular? A mí sí. Por eso Cristo mete en la parábola a un samaritano, una línea irregular, un método de trabajo irregular. Y miren lo que sigue diciendo la parábola. Dice la Biblia, Lucas capítulo 10, versículo 31. Y aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino, y cuando lo vio, pasó por el otro lado. ¿Quién fue el primero que lo miró? El sacerdote. ¿Quiénes son hoy en día los más altos sacerdotes? Los dirigentes. Y dentro de la iglesia adventista, los más altos dirigentes, ¿en dónde están trabajando? Ellos están trabajando en la conferencia general de los adventistas del séptimo día, allá arriba. Y es raro que un adventista común desde aquí abajo tenga la oportunidad de hablar con alguien que está hasta allá arriba. Así que, ¿cómo se ha hecho ese sacerdote que está hasta allá arriba? Se ha engrandecido. Por eso Cristo dijo, en mi reino no es así. En el reino del mundo hay jerarquías, pero en mi reino todos somos iguales, todos somos hermanos. ¿No es así con el mundo? ¿No se les hace raro que un miembro del pueblo común tenga un día la oportunidad de estar con el presidente de una nación? Raro. Pues así estaban en los tiempos de los levitas. El sacerdote que estaba hasta allá arriba no se juntaba con los que estaban aquí abajo. Y ese sacerdote es representado por la Conferencia General 1891. ¿Qué no sería hoy en el 2023? Y luego, ¿quién aparece? El sacerdote, cuando vio al que estaba medio muerto, ¿qué hizo? ¿Lo ayudó?
No, pasó por al lado. Y luego, ¿quién sigue en su orden? El levita. ¿Saben por quién está representado el levita? Por los pastores de la iglesia. En 1891. Los pastores de la iglesia le decían a los miembros de la iglesia adventista de aquel entonces: hermanos, vamos a trabajar en esta área, pero en aquella área no nos vamos a meter. ¿De dónde habían aprendido ellos eso? De allá arriba. Seguían órdenes. El de allá arriba decía: no te juntes con el samaritano. Y el pastor de acá abajo, ¿qué decía? Yo sigo órdenes de arriba, yo no me junto con el samaritano. Por eso, cuando miró al que estaba tirado ahí, pasó al lado y lo ignoró. Vamos a ponerlo ahora en el contexto de 1891. ¿Ustedes conocen a este hombre? Es Abraham Lincoln. Y ustedes dirán: ¿y qué tiene que ver Abraham Lincoln en esta parábola? Bueno, Abraham Lincoln conocía muy bien lo que conocía el samaritano. Y Abraham Lincoln conocía muy bien lo que después entendió Pedro. Abraham Lincoln sabía que para Dios no hay acepción de personas. Abraham Lincoln sabía que todas las criaturas fuimos creadas por Dios y tenemos los mismos derechos. Abraham Lincoln sabía que hay un solo Dios y que hay un Señor Jesucristo por el cual toda criatura creada en este mundo puede llegar a la salvación. No importa si sea negro o sea blanco. No importa si sea chino o sea hispano. Eso lo entendía muy bien Abraham Lincoln. ¿Quiénes debían de haber entendido eso en 1891? Los sacerdotes y los levitas. Los cristianos. Por eso en 1863, Abraham Lincoln se levanta contra la orden jesuita, se levanta contra la orden del papado para hacerles la guerra. Porque ¿saben qué es lo que dice el papado, el jesuitismo? Que no todos tenemos los mismos derechos. Que hay diferentes tipos de razas. Y como no todos tenemos los mismos derechos, una criatura puede tener de esclavo a otra criatura. ¿Saben dónde lo dice? Vamos a leerlo en Apocalipsis, capítulo 13. Apocalipsis, capítulo 13. Versículo 15. Miren lo que dice la Biblia. Y aquí nos está hablando de la bestia del papado y de la imagen de la bestia. Apocalipsis 13:15. Y le fue dado que diese vida a la imagen de la bestia, para que la imagen de la bestia hablase e hiciese que todos los que no adorasen la imagen de la bestia fuesen muertos. Y ¿qué hace esta bestia, esta imagen de la bestia? Que a todos, ¿cuáles son todos? Pequeños y grandes, ¿qué más? Ricos y pobres, ¿qué más? Libres y ¿qué más? Y siervos, esclavos. Se les ponga
una marca en su mano derecha o en su frente. ¿Saben en qué cree el papado? En la esclavitud, en que no todos somos iguales, en que hay jerarquías, en que Dios hace acepción de personas. En eso cree el papado. Por eso Abraham Lincoln, en su libro 50 años de la Reforma, dice Abraham Lincoln: estoy peleando contra los jesuitas y contra el papado. ¿Y saben por qué? Porque él sabía muy bien que Dios no hace acepción de personas. En 1891, a pesar de que en 1863 Abraham Lincoln abolió la esclavitud en los Estados Unidos de Norteamérica, para 1891 todavía seguía ese yugo sobre la nación estadounidense, que no todos somos iguales y que no todos merecen el evangelio. ¿Dónde estaba el hombre que había sido golpeado, hermanos? En el camino. ¿Y quiénes pasaron junto a ese camino? El sacerdote y el levita. Ese hombre que está tirado en el camino llegó ahí. Venía de otro lugar y llegó ahí. Y cuando llegó ahí, lo asaltaron, lo golpearon, le robaron y lo dejaron medio muerto. ¿Y con qué propósito Dios trajo a ese hombre? Para que el sacerdote hiciera la obra de Dios. Para que el levita hiciera la obra de Dios. En 1891, aquí había una raza que era discriminada, la raza negra. Estos negros ¿qué dice la parábola? A estos negros les robaron, los despojaron, los hirieron y los dejaron medio muertos. Les robaron su libertad, les robaron su fe, les robaron su libertad, les robaron su individualidad, les robaron su independencia, les robaron sus dos principios que también tenían derecho como los demás blancos, de amar a Dios con todo su corazón, con toda su fuerza y con toda su mente, y a su prójimo como a sí mismo. Y no solamente eso, los dejaban medio muertos. Porque cuando los vendían, los llevaban a las haciendas y eran maltratados, eran ultrajados. Y cuando se levantaban en contra de sus jefes, los mataban, los perseguían como a perros. Les quitaban a sus hijos para venderlos, los violaban, les robaban. ¿Y saben qué era lo único que podía hacer? ¿Qué hacía el que estaba tirado ahí, hermanos?
lo único que podía hacer era orar, solamente orar. ¿Qué pedía el que estaba ahí tirado? Misericordia. Era lo único que pedía, misericordia. Saben que en una ocasión, Mateo capítulo 15, versículo 21. Mateo 15, 21. Esto era lo que pedían los samaritanos. Esto era lo que pedía el hombre que estaba ahí tirado. Y esto era lo que pedían en 1891 los de la raza negra. Dice el versículo 21. Y saliendo Jesús de allí, se fue a las costas de Tiro y de Sidón. Y he aquí, ¿quién aparece? Una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero él no le respondió palabra. Y sus discípulos vinieron y le rogaron diciendo: despídela, pues da voces tras nosotros. Ahí está el principio. Señor, ¿cómo vas a recibir a esta pagana? ¿Cómo vas a recibir a esta cananea? Mira, despídela, porque nosotros los judíos no nos juntamos con los cananeos. ¿Y qué hace Jesús? Él, respondiendo, dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y le adoró, diciendo: Señor, socórreme. Mas él respondió y dijo: ¿qué dijo Cristo? No está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo: ¿qué dijo esta mujer cananea? Sí, Señor, mas los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus señores. Entonces respondiendo Jesús le dijo: oh mujer, grande es tu fe, sea hecho contigo como quieras. Estos negros, ¿qué comían? De las migajas de sus señores. Por eso en 1891, hermanos, había una gente que era despreciada, que era robada, que era maltratada, que no había alguien quien les llevara un mensaje de salvación. Los que estaban encargados de hacer esa obra, en vez de haber sido luz, ahora se habían convertido en tinieblas. En vez de ayudar al prójimo, ahora habían colocado mandamientos de hombre para decir quién es mi prójimo. ¿Y qué hacía el pueblo? Obedecía lo que los sacerdotes y levitas decían. Y Cristo vino a romper con eso, cuando Él no hacía acepción de personas. En 1891 sale este llamado para los sacerdotes y levitas. Se llama nuestra obra o nuestro deber a la gente de color. Nuestra obra y nuestro deber a la gente de color. ¿Por qué es que Dios manda este llamado?
porque las líneas regulares habían dejado de hacer lo que Dios había mandado hacer. ¿Y cuál era la obra que Dios había mandado hacer? Vamos a leerlo. Mateo. Vamos a ir a Mateo. Capítulo 28. Versículo 19. Este es el llamado. Y esta es la misión. Dice la Biblia: por tanto, id y enseñad. ¿A quiénes? A todas las naciones. No importa qué raza sea. No importa qué etnia. No importa si es blanco. No importa si es negro. No importa si es chino. Id y enseñad a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Y aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. ¿Cuál es la obra, hermanos? Id y predicad. ¿Y cuál es la obra para nosotros en este tiempo? Vamos a leerlo. Apocalipsis capítulo 14, versículo 6. Y vi otro ángel volar en medio del cielo. ¿Y qué tiene este ángel? El evangelio eterno, para predicarlo a los moradores de la tierra, y a toda nación, y tribu, y lengua, y qué más, y pueblo. ¿El mensaje es solamente para unos? No, es para todos. Pero a los sacerdotes y levitas se le olvidó que esa nación, tribu, lengua y pueblo incluía a los de raza negra. Y se les olvidó. Solamente querían predicarle a los blancos. Y solamente querían predicar en el lado norte de los Estados Unidos. No querían venir al sur. ¿Y en qué parte nosotros estamos de los Estados Unidos? En el sur. Estamos en el sur. ¿Y saben cómo llegó el mensaje aquí al sur de California? Al sur de los Estados Unidos. Gracias a que hubieron hombres y mujeres que decidieron romper con ese yugo que por años se mantuvo dentro de una corporación. Decidieron cortar con todo yugo de separación y se levantaron para obedecer la orden de Dios. Y predicad el evangelio eterno. Si usted quiere leer toda esta carta, se encuentra en los archivos de La Mensajera del Señor, la obra del sur, también conocida como The Southern Work. ¿Qué dice aquí, hermanos? Jesús, lo que estaba diciendo el hermano José, no buscó la admiración o el aplauso del mundo. Él no comandó ningún ejército. Él no gobernó ningún reino terrenal. ¿Y qué hizo? Pasó por alto a los ricos y honrados del mundo. No se asoció con los líderes de la nación. Habitó entre los humildes de la tierra, según todas las apariencias. Él era simplemente un hombre humilde.
con pocos amigos. Por lo tanto, buscó corregir el falso estándar del mundo de juzgar el valor de los hombres. ¿Quiénes hacían eso? Los sacerdotes y los levitas. Este hombre que está aquí, ¿qué valor puede tener? Oh, pero si hubiera sido un sumo sacerdote, ¿qué hacen? Inmediatamente mandan a traer una comitiva, lo levantan y lo ponen en el mejor lugar. Pero como era alguien que no tiene ningún valor, ahí lo dejaron tirado. Que no deben, ¿qué cosa? Estimarse por su apariencia externa. ¿Cómo era la apariencia externa de este hombre? ¿Era digno de ser deseado? ¿Era digno de ser cargado? ¿Era digno de ser tocado? Oh Señor Jesucristo. De Jerusalén, ¿puede salir algo bueno de ahí? Jesús, el carpintero, ¿qué puede enseñar él? ¿Qué puede saber él? ¿Qué podemos conocer de Pedro que no ya lo sabemos? Andrés. ¿Y quién es Andrés para nosotros? Pues Jesús dice, si eso hicieron con el árbol, ¿qué no harán con las ramas? Si eso hicieron con Jesús, ¿qué no van a hacer contigo? Y ese que anda ahí, ¿quién es? Pero lo importante no es cómo te miren los hombres. Lo importante es cómo te mira Dios. Eso es lo importante. Y Jesús aquí está rompiendo con las líneas regulares. Y está ministrando las líneas irregulares. Estimarse por su apariencia externa. Su valor moral no está determinado por sus posesiones mundanas. Oh, pero míralo. El samaritano no estudió a los pies de Gamaliel. Ni el samaritano fue a estudiar a la Universidad de Andrews. Ni tampoco fue a la Universidad de Oxford. Jesús no mira eso. Sus bienes, raíces o acciones bancarias. ¿Qué es lo que mira Cristo? El corazón humilde y contrito es lo que Dios valora. Con Él no hay acepción de personas. Los atributos que Él más aprecia son la pureza y el amor. Y esto solo los posee el cristiano, solo el cristiano. De estos tres, sacerdote, levita y samaritano, ¿quién demostró que era cristiano? El samaritano. Él demostró quién era el cristiano. ¿Lo demostró dando alardes de que era cristiano? ¿Dónde lo demostró él, hermanos? En su acto, era un cristiano. Dice la mensajera del Señor. Jesús no escogió a sus discípulos de entre los doctos
letrados, de entre los gobernantes, de entre los escribas o de entre los fariseos. De ahí no los sacó, de ahí no los escogió. Los pasó de largo porque se sentían completos, como muchos se sienten en esta época, y se enorgullecían de su aprendizaje y posición. ¿Cómo está la iglesia La Odisea, hermanos? Oh, porque tú dices, yo soy rico y no tengo necesidad de nada. ¿Cómo se sentía el levita? Rico. ¿Y cómo se sentía el sacerdote? Rico. ¿Pero tenían necesidad? Sí. ¿Y por qué es que Dios no escogió a doctos, gobernantes, escribas y fariseos? Miren, ¿en qué? En sus tradiciones y supersticiones, enseñando como doctrinas los mandamientos de los hombres. Por eso es que cuando pasó el sacerdote, no le hizo caso al que estaba tirado. Por eso es que cuando pasó el levita, no le hizo caso al que estaba tirado. Porque estaban envueltos en sus tradiciones y conceptos. ¿Cuáles eran esas tradiciones y conceptos? Lo primero que le enseñaban en las escuelas es: tú no puedes estar sentado, no puedes tocar a un leproso, tú no puedes sentarte a comer con el gentil y el publicano. Cuando Cristo venía a tocar al leproso, ¿qué estaba rompiendo Cristo ahí? Un yugo de servidumbre y costumbres, porque el leproso no podía ser tocado. El leproso tenía que gritar por fuera de la ciudad: inmundo, inmundo, inmundo. Pero Cristo venía y tocaba a los leprosos. Miren qué más hacía Cristo. El que sabía leer todos los corazones pobres que estaban dispuestos a ser enseñados. No les prometió un gran salario ni honor mundano, sino que les dijo que debían ser partícipes de él en sus sufrimientos. Jesús, mientras estaba en este mundo, comió con los publicanos y pecadores y se mezcló con la gente común, no para volverse terrenal y mundano con ellos, sino para presentarles principios correctos por precepto y ejemplo, para levantarlos de sus malos hábitos y modales. En todo esto nos dio un ejemplo para que sigamos sus pasos. Vamos a regresar a la parábola. Dice Lucas capítulo 10, versículo 33. Pero un samaritano que iba de camino vino a donde él estaba, y cuando donde él. ¿Quién vino? El samaritano. ¿El samaritano trabajaba en el templo? No. ¿El samaritano ofrecía sacrificios en el templo? No. ¿El samaritano era considerado un líder en el templo? No. Sin embargo, ¿qué sí hizo el samaritano? Dice que
vino a donde él estaba y cuando lo vio, tuvo compasión de él. Vino a donde él estaba. ¿Saben ustedes que hubo un hombre que se atrevió a romper el yugo de esclavitud que tenía por años la conferencia general? Hubo un hombre que no estaba trabajando en el templo. Hubo un hombre que no ofrecía su servicio en el templo. Y en 1891 este hombre leyó esta carta. Lo conmovió cuando miró al hombre que estaba ahí tirado. Y fue a donde ese... ¿Saben quién fue ese hombre? Que no trabajaba en el templo, ni era pastor en el templo. Su nombre es James Edson White. ¿Y saben quién es James Edson White? El hijo de la hermana Elena G. de White. ¿Saben dónde está en el mundo? Hacía folletos para el mundo. Pero un día llegó a Battle Creek, Michigan, y tenía el deseo de trabajar en la obra. Estaban pintando las oficinas en Battle Creek, Michigan. Estaba un pintor, el hijo de la hermana White, James Edson White. Y le pregunta el pintor a James Edson White: ¿qué te trae por aquí, Edson? Y el pintor, y Edson le dice: tengo ganas de trabajar en la obra. Me acuerdo que mi madre escribió algo de hacer una labor. Y el pintor le dice: léelo. Dice que Edson White entró a la oficina y ahí en el suelo estaba tirado el folleto. Él lo levantó, lo comenzó a leer y era este documento. ¿Saben qué venía en ese documento? La parábola del buen samaritano. Esa parábola. ¿Y saben quién se dio cuenta que era el que estaba tirado ahí? La gente negra que había sido abandonada. Así que él dijo: yo voy a ir a donde ellos están. Nadie quería ir. Una, porque te ibas a echar de enemigos a los blancos. Dos, porque te ibas a echar de enemigo a los capataces de los blancos. Tres, porque te ibas a echar de enemigo a los peores enemigos de los negros en aquel entonces, el Ku Klux Klan, quienes desmembraban a los negros por el racismo. Y todo aquel blanco que ayudara a un negro era considerado como un traidor de la patria. Por eso nadie quería ir a darle el evangelio a los negros. Dijo, ¿qué había dicho Mateo 28:19? Después que dijo: id y predicad el evangelio y bautizarlos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hay una promesa que va inscrita en ese mismo versículo. ¿Cuál es esa promesa?
y yo todos los días hasta el fin del mundo. Eso se lo creyó Edson White. Se lo creyó Edson White. Y Edson White salió a predicar. Invirtió sus recursos para construir lo que hoy en día se conoce como vamos a regresar a la parábola. Lucas capítulo 10. Versículo 34. ¿Qué dice el versículo 34, hermanos? Dándose, vendó sus heridas. ¿Qué más hizo? Echándoles aceite y vino y poniéndole sobre su cabalgadura, lo llevó al mesón. ¿Qué era la cabalgadura? Una carreta. Carreta. Con su propio dinero. ¿Y qué más hizo el samaritano? Vendó sus heridas. ¿Qué más hizo? Le puso aceite y se lo llevó. ¿Saben qué se incluía? Exactamente lo que dice la parábola. La reforma pro salud. Así que James Edson White hizo en Battle Creek un anuncio. Yo me voy a predicarle a la gente de raza negra. ¿Hay alguien que quiera ir conmigo? Yo, Edson White, voy a romper con el yugo que toda mi vida he estado cargando conmigo. He entendido que Dios no hace acepción de personas. He entendido que esta gente tiene derecho a adorar a Dios de acuerdo a los dictámenes de su propia conciencia. He entendido que esa gente delante de Dios vale lo mismo que yo. Que así como Dios me alcanzó y me perdonó mis pecados, esta gente también tiene derecho a ser alcanzada para que Dios le perdone sus pecados. Yo, Edson White, decido no trabajar bajo las líneas regulares. Me voy a ir bajo las líneas irregulares. ¿Hay alguien que quiera ir conmigo? Que fueran con él. Encontró un compañero. Y dentro de esos compañeros iban médicos misioneros. ¿Y saben a dónde subían a los negros para ser atendidos? En la cabalgadura de Edson White. Su barco, la estrella de la mañana. El simple nombre de ese barco decía mucho, hermanos. Porque ha llegado a este lugar la estrella matutina, la estrella de la mañana. ¿Se acuerdan ustedes a quién venían siguiendo? Los sabios del oriente. Una estrella que miraron. Hemos hallado al rey de Israel. Barco, hermanos, atendían a esta gente. Los misioneros médicos de 1891. Se levantaron para romper con ese yugo. Y se fueron bajo las líneas irregulares. ¿Saben cómo los miraban?
los sacerdotes y los levitas. Fuera de línea. ¿Qué concepto tenían de ellos? No los apoyen, porque ellos no están bajo nuestras líneas. Nosotros no los mandamos, ellos salieron por gusto, ellos se fueron por gusto, nosotros no los mandamos. ¿Y a quién iban siguiendo ellos? ¿A quién iban obedeciendo los que salieron? A Dios. ¿Saben cómo va a ser finalizado el mensaje del tercer ángel? Por este mismo medio. Por samaritanos, hombres laicos que el mundo considera don nadie, pero que simplemente salen con la orden de su maestro. Tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué dice el versículo 35, hermanos? Y otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: y todo lo que de más gastares, yo cuando vuelva te lo pagaré. ¿Qué invirtió este samaritano para sanar al hombre que estaba tirado? Su propio dinero, hermanos, sus propios recursos. ¿Y a dónde lo llevó? Al mesón. El mesón, como un hospital donde llegaban tanto a hospedarse como podían llevar ahí a los enfermos. ¿Saben qué sería el mesón para hoy en día? Lo que fue el mesón para 1894. Las escuelas de sostén propio. A los que llegaban enfermos a sanar. ¿Y saben qué invertían en 1891 los que salieron a predicar? Sus propios recursos, su propio dinero. ¿Saben ustedes que Edson White cuando salió sin recibir un salario? Y los que salieron con él salieron sin recibir un salario. ¿Por qué hacían la obra? Por amor. Y aquí encontramos, hermanos, en ese último versículo, el apoyo al sostén propio. Encontramos 2 denarios. ¿Y qué dijo el samaritano cuando se fue y dejó ahí al enfermo? Si hay algo más que... Encontramos ahí el apoyo ¿a qué? A la obra. Bajo las líneas irregulares. Este es el primer tema de una serie de estudios que estamos realizando bajo las líneas regulares. Me voy a adelantar, esto lo vamos a tocar en el siguiente tema. Mañana por la tarde continuaremos con este tema en la página de este servidor. Solamente quiero terminar con esto. De 1844 a 1863, en 1863 la iglesia fue organizada y comenzaron lo que se conoce como las líneas regulares. En 1891
vino a la luz el método de sostén propio, conocido como líneas irregulares. Bajo estas líneas salió Edson White para ayudar a su prójimo. Y en nuestro siguiente tema vamos a mirar qué fue lo que dijo la hermana White acerca de las líneas regulares y las líneas irregulares. Termino con esta cita. En la parábola del buen samaritano, el sacerdote y el levita vieron al hombre desdichado, que había sido atracado y herido, pero no les pareció deseable ayudar a quien más necesitaba ayuda, por verse desamparado y abandonado. Ese sacerdote y ese levita representan a muchos en Battle Creek. El Señor me ha presentado el hecho de que miles de almas están añorando algo mejor que lo que tienen. Muchos pueden ser salvados si tan solo el campo del sur pudiera recibir una pequeña parte de los recursos gastados tan prodigiosamente en Battle Creek con la intención de tener más confortabilidad. Hombres y mujeres son enviados a lejanas tierras para trabajar a gran costo y a menudo a sacrificio de sus propias vidas para salvar a los paganos. Pero en nuestras propias puertas se encuentran paganos. La nación de esclavos que fueron tratados como si no tuvieran almas, sino que estuvieron bajo el control de sus amos, fueron librados a inmenso costo de vidas en ambos lados. El norte de Estados Unidos procurando restringir, mientras el sur procurando extender la esclavitud. Si después de la guerra el pueblo del norte hubiera hecho del sur un verdadero campo misionero, si no hubieran dejado a los negros a la ruina mediante la pobreza y el descuido, miles de almas hubieran sido llevadas a Cristo. Pero un campo que, según los del norte, no era prometedor, y más que cualquier otra clase, los católicos han estado más activos en él. ¿Quiénes estaban más activos? Los católicos. Hoy en día, ¿quiénes están más activos? ¿Ellos o nosotros? Aquí se encuentran vuestros vecinos pobres, golpeadores humanos sufriendo por falta de ventajas educativas. Muchos, muchísimos que necesitan oír el evangelio predicado en su pureza. Apelo a las familias que entienden la verdad. ¿Qué estáis haciendo? Podéis ser ministros de Dios, emprendiendo la obra en este desatendido campo que necesita ser arado y sembrado con la semilla evangélica de la verdad. Por el amor de Cristo, ¿quién se entregará a esta obra? Hace muchos años, pudieras habéis tenido misioneros en este difícil campo. Dios os ha llamado a ir y trabajar su viña, pero han sido desatendidas las porciones más pobres y nada prometedoras de la viña. Seres humanos que pertenecen al Señor por creación y redención han sido dejados para ser devorados por los lobos, mientras ustedes han vivido cómodamente comiendo del abundante surtido que Dios os dio para compartir con los necesitados.
de la luz que Dios me dio, la sangre de las almas ciertamente se encontrará sobre las vestiduras de quienes, como el sacerdote y el levita, se encuentran pasando de alto al desvalido. Esto es precisamente lo que nuestro pueblo está haciendo. Ellos han estado festejando de la gran barra de pan y dejando al pueblo sufriente y angustiado de las regiones del sur, añorando educación y hambriando por ventajas espirituales, mientras comen de una mesa bien surtido. Ellos no han permitido que ni las migajas caigan de la mesa para las personas de color. Mediante tal conducta, ellos han dicho: ¿soy yo guarda de mi hermano? ¿Dónde se encuentran los que han tenido tanta luz y tanto alimento, que han perdido su apetito y no aprecian el pan de vida? Estos ricos tesoros, si son impartidos a otros, les darían vida, esperanza y salvación. ¿Qué es lo que quiere el Señor, hermanos? ¿Qué pide Él por el amor de Cristo? Que sigamos sentados, que nos levantemos. La semana pasada fuimos a visitar un grupo. Y saben que se pusieron tan contentos porque los visitamos. Les llevamos libros, les llevamos el mensaje. Y a veces puedo entender perfectamente lo que dijo el Señor. Nadie es profeta en su propia tierra. Mientras otros allá afuera están añorando lo que ustedes tienen, hermanos. Si seguimos así, por muy alto que haya sido el llamado, el Señor nos va a quitar del lugar donde estamos y se lo va a dar a otro. Si nosotros no hacemos la obra que Él nos ha mandado. El Señor quiere usarte para que te levantes bajo las líneas irregulares. Y Él ha prometido que va a estar contigo todos los días hasta el fin del mundo. Él ha dicho: tu obra empezará pequeña, pero se engrandecerá. Esta luz ha de alumbrar a toda la tierra con su gloria. Estos mensajes, hermanos, que ustedes están recibiendo, están siendo llegados a diferentes lugares. Y a veces me escriben hermanos de diferentes lugares, me mandan audios, escritos, donde me animan a seguir adelante, donde me animan a seguir avanzando. Nos agradecen por los libros. Hay un grupito en Mexicali que nos ha pedido Biblias. De esas Biblias que ustedes recibieron. ¿Se acuerdan que cuando se les dieron, se les dijo que era gracias a una hermana que había donado para la obra una cantidad grande para comprar esas Biblias? Y así como ustedes han donado también para comprar libros, otros hermanos han recibido libros. En Mexicali se congregan fuera de las ciudades. Y ellos tienen el deseo de tener una de estas Biblias.
Dice que el grupito no es grande. 8 hermanas. Y me pidieron las Biblias. Y me dijeron, 3 Biblias. Vamos a comprar 3 y luego vamos a juntar para comprar las otras más para que todos tengamos iguales Biblias. Y yo le dije a la hermana, hermana, usted no las va a comprar, porque el Señor va a proveer para comprar esas Biblias. Y el Señor volvió a tocar el corazón de una persona y nos donó una ofrenda con las cuales pensamos comprar esas Biblias. Pero ahora necesito, porque la hermana me dice, hermano, nosotros no podemos ir para allá. Nosotros vivimos en Mexicali. ¿Habría alguna manera de cómo se nos hicieran llegar? Y yo le dije a la hermana, el Señor va a proveer para ver quién le lleva esas Biblias. A veces ¿por qué les das a unos las cosas que ellos ni las usan? ¿Y por qué los que queremos usarlas no las tenemos? ¿Por qué les das al de poder ir y entrar a este país libremente? ¿Y por qué otros que queremos no lo podemos hacer? Porque me escriben tanto, hermanos. Me escriben del movimiento de reforma. Pastores adventistas me escriben. Y agradecen y piden material. Y a veces quisiera uno llevárselos personalmente, pero uno no puede. Y es cuando yo le digo a Dios, ¿por qué? ¿Por qué no se dan cuenta de tantas bendiciones que tú les das? ¿Por qué no se dan cuenta de tantos recursos que tú les das? Y uno que quisiera tenerlo no lo tiene. Por eso el Señor está levantando gente de allá afuera. Porque de alguna u otra manera, hermanos, Él va a terminar su obra. Ya sea con nosotros o sin nosotros, Él la va a terminar. Pero yo, a pesar de mis limitaciones, he decidido trabajar en su viña. He decidido hacer lo mucho o lo poco que yo pueda con estas manos. Porque lo que Dios me ha dado, un día Él me va a pedir cuentas a mí por lo que Él me dio. Y un día te va a pedir cuentas a ti por lo que Él te dio. Acabamos de hablar que un samaritano diera el mensaje. Y es lo que Dios está haciendo ahorita. Es algo irregular,
que otros estén haciendo la obra que nos toca hacer a nosotros. Porque es señal de que Cristo ya está a las puertas. Cristo ya va a venir. Y ya no hay mucho tiempo. ¿Estás dispuesto a ponerte de su lado y a levantarte? Amén. Pongámonos de rodillas, hermanos. Y digamos como dijo Josué, mi casa y yo serviremos a Jehová. Amantísimo Dios, que tu morada está en las alturas de los cielos. Tú terminarás tu obra, Señor. Tú finalizarás tu mensaje porque así dice tu Biblia que sucederá. También tu palabra dice que hay una línea en la cual no se ha puesto atención, pero que sin embargo, así como lo hiciste en tus tiempos, lo harás en estos tiempos. Romperás todo yugo que nos esté atando a mandamientos de hombres. Y seremos libres en Cristo Jesús para hacer tu obra. Porque tu amor será el que nos mueve. Porque el estar agradecidos contigo será la fuerza que nos impulse a dar esos movimientos. Porque sabremos que el mandamiento viene y salió de tu boca. Id y predicad el evangelio. Porque sabremos que tu promesa estará con nosotros. Yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Ser nuestro maestro. Tú has prometido el que nos vas a enseñar y guiar. Te ruego y te suplico, Señor, por esta iglesia. Te ruego y te suplico por cada uno de tus hijos que está alrededor del mundo, que está haciendo su obra, que está rompiendo con este yugo, que está rompiendo con todo estereotipo, que está obedeciendo tu mandato, que está pasando pruebas, luchas y aflicciones sin tener temor. Que en el nombre del Hijo de Dios salga, porque tú vas a estar con él. Tú vas a proveer los medios para hacer tu obra. Te ruego y te suplico, Señor, que infunjas en nosotros de tu Espíritu Santo para salir y trabajar en tu viña. Gracias a este lugar, gracias a los que se dieron el tiempo para escuchar esta predicación. Ahora, como dice la palabra, ¿cuál de estos tres fue el prójimo del que estaba tirado? Y él respondió, el que tuvo misericordia del que estaba tirado. Y Jesús es la orden del cielo. Vayamos nosotros y hagamos lo mismo. Todo esto, Señor mi Dios, te lo vamos a pedir y suplicar en el nombre precioso de tu Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.